Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Ya a través de lo que hemos realizado durante estos días, yo creo que ya se dieron cuenta de qué es un ser vivo. Un ser vivo es todo aquello que tiene vida. Un ser vivo es todo aquello que cumple con funciones vitales. ¿Cuáles funciones vitales? Las que ya realizaste las definiciones, ¿te acuerdas? Reproducción, respiración, alimentación, crecimiento, desarrollo, organización, homeostasis, irritabilidad, etcétera. Todas esas funciones las lleva a cabo un ser vivo. Todos los seres vivos. Sea desde una gran ballena hasta una pequeñísima bacteria, pasando obvio por el hombre y pasando también por las plantas. Las plantas también son seres vivos, las plantas también se alimentan, también respiran, también crecen, también se desarrollan, evolucionan, se adaptan. Todo aquello que tiene vida, todo aquello que está formado por células, todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere, son seres vivos y cumple con funciones vitales. Y estas funciones vitales se relacionan con ciertas características para darnos la gran variedad de seres vivos que existen. Así que vamos a ver los diferentes tipos de seres vivos. Pongan mucha atención, por favor. Observen. Hay características como por ejemplo el tamaño, número de células, tipo de alimentación, tipo de alimento, sexualidad, tipo de nacimiento, forma de vida, respiración, tipo de respiración y por último, tipo de célula. Y todo esto, muchachos, nos da diferentes tipos de seres vivos. Vamos a ver a lo que me refiero. La primera característica es tamaño. ¿Con qué función tiene que ver el tamaño? Tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la organización. ¿Qué tipos de seres vivos existen? Vayan tomando nota, por favor, Vayan tomando nota de los tipos de seres vivos, vayan tomando nota de las características y la relación que tienen con su función. ¿De acuerdo? Tamaño tiene relación con crecimiento y con organización. ¿Qué tipos de seres vivos conocemos de acuerdo a su tamaño? Vamos viendo. Tenemos, por ejemplo, que hay dos tipos de organismos, microscópico y macroscópico. Esos son los tipos de seres vivos, microscópico y macroscópico. De acuerdo al tamaño solamente hay dos tipos, micro y macro. Ejemplo de microscópico, pues tenemos el Volvox, que es un protozoario. Un protozoario no es ni una bacteria, pero tampoco es un ser, no es un animal. Es algo intermedio, pero sigue siendo microscópico. Tenemos también algo macroscópico, como por ejemplo un erizo. Por muy pequeño que sea, pero que tú lo alcances a ver a simple vista, ya es macroscópico. Un pequeño piojo, un pequeñísimo piojo, si tú lo alcanzas a ver, ya es macroscópico. Y es macroscópico este organismo, un piojo, y es macroscópico una enorme ballena, Los dos son macroscópicos. ¿Por qué? Porque los ves a simple vista. No necesitas de un microscopio para poderlos ver. Bien, vamos al siguiente. Siguiente característica, número de células. De acuerdo al número de células, ¿qué tipo de organismos existen? Existen, señores, dos tipos. O es unicelular o es multicelular. Esto es, está formado por una sola célula o está formado por muchas células. Unicelular, como por ejemplo las diatomeas, que son un ejemplo de algas microscópicas. Son seres microscópicos. Obvio, al ser microscópicos, también son, al ser unicelulares, también son microscópicos. Son tan pequeños que no se pueden ver. Recuerden que una célula es muy pequeña, es microscópica. Así que si este organismo es unicelular, pues también es microscópico. ¿De acuerdo? Y tenemos también
aquel organismo que es multicelular, tiene muchas células. Y gracias a que tiene muchas células, pues lo podemos ver, aunque sea muy pequeño, como por ejemplo un piojo. Por ejemplo, tenemos el escorpión. Es un ejemplo de un organismo multicelular. Bien, vamos ahora a la tercera característica. Perdón, el número de células tiene que ver con la organización. ¿De acuerdo? Ok. Tipo de alimentación. Tipo de alimentación, obvio, tiene que ver con su alimentación. Pero también tiene que ver con la adaptación y con la evolución. ¿Cómo es que los organismos se han tenido que adaptar al paso del tiempo y han logrado evolucionar y han logrado sobrevivir? Hay dos tipos de organismos de acuerdo a su tipo de alimentación. O son autótrofos o son heterótrofos. Autótrofos, como por ejemplo una palmera, son aquellos organismos que por ser fotosintéticos realizan su propio alimento. Toman los nutrientes del suelo y a través de la fotosíntesis producen su propio alimento. Esos son los organismos autótrofos. Los organismos heterótrofos son aquellos organismos que por no poder realizar la fotosíntesis tienen que tomar ya el alimento ya elaborado. Todos los demás organismos, excepto las plantas, todos los demás organismos somos heterótrofos. Las bacterias, muchos de los protozoarios, los hongos, los animales, todos somos heterótrofos. Tenemos que conseguir el alimento, tenemos que cazar, pescar, recolectar, devorar para podernos alimentar. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer nuestro alimento, tenemos que conseguirlo. Bien, veamos la siguiente característica. Tipo de alimento. Obvio, también tiene que ver con la alimentación y también tiene que ver con la adaptación y con la evolución. Así que veamos qué tipos de organismos tenemos de acuerdo al tipo de alimentación. Tenemos, por ejemplo, organismos herbívoros. Organismos herbívoros que se alimentan única y exclusivamente de hierbas, como su nombre lo dice. Un ejemplo tenemos la jirafa. La jirafa solamente se alimenta de hierbas, de plantas. ¿Sí? Tenemos también organismos carnívoros. Esto es, organismos que se alimentan única y exclusivamente de carne, como por ejemplo el tiburón. Hay organismos que se le llaman omnívoros. ¿Por qué? Porque comen tanto carne como plantas. El oso, si hay pescado, come pescado. Pero si no, entonces come plantas. Es omnívoro. No se le considera carnívoro, no se le considera herbívoro, sino se le considera omnívoro. O sea, que come de todo. Plantas y animales. También tenemos, este animal que a mí me da ñáñaras, me da cosa, diría el doctor Chapatín. Es un organismo hematófago. O sea, se alimenta de sangre. Igual que un zancudo, al igual que un piojo, que una liendre, que un gorupo. Son organismos que se alimentan de sangre. Tenemos también aquellos que se alimentan de madera. Son los llamados xilófagos. En este caso tenemos la termita. La termita se alimenta única y exclusivamente de madera. Por eso son xilófagos. Se alimentan de madera. Tenemos también a los copépodos, como por ejemplo la cochinilla o los puerquitos que ustedes conocen. Esos son organismos micófagos, o sea, se alimentan de hongos. Microscópicos o macroscópicos, como en este caso, vean, se está comiendo un hongo. También existen aquellos organismos llamados saprófitos, que se alimentan de desechos de otros organismos. Por ejemplo, la esponja del mar. La esponja del mar vive en el fondo del océano. Es un organismo sésil, o sea, es un organismo que no se mueve, no se puede desplazar. Entonces, ¿cómo le hace para alimentarse? Obvio, al estar en el fondo del mar, recibe todo lo que cae de arriba. Y arriba, pues hay cientos, miles de peces nadando. Y todos ellos excretan.
Y el excremento va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, pero son partículas tan pequeñas que estos organismos alcanzan a filtrar a través de esos orificios que ustedes ven y de esa manera toman los nutrientes, el alimento, digamos, ya digerido. Porque la esponja de mar es un organismo tan sencillo que ni siquiera tiene un aparato digestivo como tal. Tiene pequeñas células especializadas para poder digerir alimentos, alimentarse, pero no tiene un aparato digestivo. Tenemos también al oso hormiguero, que como su nombre lo dice, se alimenta de hormigas. El oso hormiguero es un organismo insectívoro, ¿sí? Al igual que otros organismos, se alimentan única y exclusivamente de insectos. Tenemos también a la pulga, que en este caso, bueno, se le da otro nombre, porque como es un organismo que se alimenta a expensas de otro y les provoca daño, le causa cierto daño, se le llama organismo parásito. Es un organismo parásito, se alimenta a expensas de los demás. Bien, tenemos entonces una buena variedad de organismos. No hemos acabado. Esta es la primera parte apenas. Nos falta todo lo que refiere a sexualidad, tipo de nacimiento, forma de vida, tipo de respiración y tipo de célula. Pero esto lo veremos en el siguiente video. ¿De acuerdo? Bye. Nos vemos.